Y bueno, vámonos con el primer tema porque para desarrollarlo sobre las personas privadas de la libertad en las cárceles de Baja California, y saludamos al buen Villa. ¿Cómo estás, Villa? ¿Qué onda, Jorge? Sí tuvimos un pequeño problemita, cerraron el puente, ahí le avisamos a la gente, cerraron el puente del eje central. Entonces se usó una gran congestión en la zona, ahí les avisamos a la gente, porque la verdad es que está bastante complicado el trayecto por ese punto, ¿no? Ya entrando con el tema que Venga. estaba escuchando, Jorge, 721 personas privadas de la libertad son las que van a poder ejercer el voto. 27. Perdón, 227 personas son las que van a... 727 personas Sí. son las que van a poder ejercer su voto. La mayoría de ellos hombre. Es alrededor de 600, poco más de 600 personas las que tendrán la posibilidad de sufragar. Y se da en el contexto, en el escenario de que son personas que se encuentran privadas de la libertad por prisión preventiva. O sea, que no cuentan con una sentencia oficial o sentencia definida en los centros de reinserción social de Baja California. Esto es muy interesante, Villa, porque mira, el año pasado, precisamente acá en Ciudad Capital, les dábamos a conocer la importancia que se había tejido del voto de personas privadas de la libertad. Y se había tejido a partir de una sentencia donde personas de comunidades indígenas habían sido pues llevados ante la justicia por una ilegalidad, lo cual al final del día se cayó ese caso y terminaba siendo evidenciado en nuestra justicia mexicana. Ellos, mediante tribunal, mediante amparos, solicitaron que no perdieran sus derechos políticos electorales, que es votar y ser votado. Pero en este caso, votar. Que pudieran emitir su sufragio al interior de centros penitenciarios, como en otras partes del mundo se hace. Incluso en otras partes del mundo hasta sentenciados pueden hacerlo. Pero acá, en nuestro país, de acuerdo a lo que ya incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales electorales definieron, desde el 2018, que se tenía que avanzar en esta agenda para poder, pues, no quitarle el derecho de votar a las personas que se encuentran recluidas en cárceles, pero solamente que no estuvieran sentenciadas, que estuvieran en prisión preventiva, como lo dices, Villa. Y ha sido un programa piloto que se hizo en algunas entidades del país, ya después se hizo lo propio en el Estado de México y en Coahuila fue la primera elección estatal donde se logra, donde incluso se alcanza a una votación pues histórica, porque nunca se había dado como tal, pero también de más del 90% de las personas que tenían la posibilidad de emitir su sufragio, y así lo hicieron en cárceles del Estado de México y de Coahuila. ¿Qué pasa? Que ya prácticamente se da toda la antesala en estos convenios que hace el INE con las entidades federativas, a excepción de Yucatán, gobernado por el PAN, y a excepción de Veracruz, gobernado por Morena, que ellos no firman convenio, todas las demás entidades sí. Nosotros acá en exclusiva le dimos a conocer que ya se había firmado el convenio con Baja California, y con ello, pues bueno, ya se iba a hacer. ¿Qué pasa? Había que en lo local, pues les dio miedo. Le sacaron al parche porque allá había una iniciativa en el Congreso del Estado, ni siquiera la pudieron entender porque, insisto, no hay una línea o una agenda progresista de la Consultoría Jurídica, o al menos de algunos integrantes del equipón y de la Consejería Jurídica, ni de la Consultoría Jurídica en el Congreso local. Les da miedo, no quieren entrarle al fondo al tema, a la verdadera agenda que se trae a nivel nacional, por lo cual no va a haber votación de elección local en cárceles de Baja California, únicamente únicamente a la presidencia. Sí, ni siquiera en el tema de otras cuestiones, ¿no? Que pudieron haberse dado sin ningún problema, ¿no? Como lo es las presidencias municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada. Y hay que entender una cuestión que, obviamente, Jorge, como lo comenta, es un tema de derechos humanos, pero vamos ahora sí que explicar por qué, ¿no? Las personas privadas de la libertad que tienen prisión preventiva, ellos realmente no cuentan con una determinación de que confirme que ellos son culpables por el hecho delictivo que se les imputa, ya sea por el tema de robo, ya sea por el tema de robo de vehículo, ya sea por el tema de homicidio o secuestro, incluso cualquier otro de los temas. La justicia ni los entes encargados de la procuración de la misma han tenido la capacidad, ya sea por tiempos, ya sea por la propia incapacidad, ya sea porque todavía no llegan a esas etapas procesales penales, es por lo que no han podido sentenciarlos, ¿no? Pero esto también los ubicaría en un escenario diferente, porque
Hace algunos años, las personas privadas de la libertad con prisión preventiva, no con sentencia, o sea que estaban en un juicio, en un proceso, no podían ni siquiera acceder a los programas de reinserción social, y pese a que ya se encontraban dentro del penal. Entonces no podían estudiar, no podían trabajar, no podían capacitarse, no podían cumplir con ciertos beneficios cuando ya se otorgan una sentencia, bajo el argumento de que pues no eran culpables. Entonces se volvió un tanto contradictorio esta situación, porque hemos tenido la normalizamos que una persona que se encuentra en un proceso judicial ya automáticamente es culpable y tiene que purgar las penas independientemente de lo que sea, ¿no? Y esto hay que empezar a revisarlo. Entre estos es uno de los derechos básicos que se tienen, que es la propia votación, que es el propio sufragio, y que ojalá pudieran intervenir en otros temas, ¿no? Y ojalá pudieran tener mayor participación política para mejorar incluso sus propias condiciones. Y incluso hay que definirlo, ¿no? No es un tema de que los internos, que la gente que cometió crímenes, si usted no puede tener empatía con ellos, identifíquelo por el hecho de que hay dinero que se destina para ello y que no se hace. Entonces, estas son las situaciones que se tendrían que analizar, ¿no? Sí, y en este sentido, pues van a poder votar 653 hombres y 74 mujeres. En los centros, ayer estuvimos ahí en el Instituto Nacional Electoral, cuando abrieron los paquetes electorales, que realmente son las boletas que se van a poder hacer, las que se van a llevar al Hongo 1, al Hongo 2, las que se van a llevar al Centro Penitenciario de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Ahí, pues bueno, se abrieron estas boletas y empezó el sellado por parte de la autoridad electoral. Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, pues bueno, también habló sobre el resguardo de estas mismas, porque la votación será el 6 de mayo. O sea, es una votación que está adelantada. Y además hay un voto anticipado, que son de 96 personas que presentaron meses atrás su solicitud ante el INE para que el propio organismo autónomo pudiera acudir a las casas de estas 96 personas que tienen alguna discapacidad para que ahí emitieran su sufragio del 6 de mayo al 20 de mayo. Son de los 96, pues la mitad o poco más de la mitad están en Tijuana. Son 51 en Tijuana, 16 en Mexicali, 17 en Ensenada, 4 en Tecate, creo, 4 en San Quintín y Playas de Rosarito, 3 en Tecate y 1 en San Felipe, a quienes visitarán del 6 al 20 de mayo. Pero bueno, escuchemos a la vocal ejecutiva del INE el planteamiento que da en torno a esas votaciones. Nosotros de entrada el día de hoy vamos a entregarlo a las juntas distritales. Ellos tan pronto como lleguen a sus consejos distritales van a resguardarlos en una área segura. Así van a permanecer hasta la fecha en que salgamos a realizar las actividades. Recuerden también que el próximo 7 de mayo llega la documentación, y antes de que llegue la documentación, es decir, todas las boletas que vamos a recibir para las elecciones, vamos a contar con custodia en nuestras instalaciones, es decir, acompañamiento por parte de Sedena, en la mayor parte de los casos, en el caso del Distrito 3 por parte de la Marina, y ellos van a estar resguardando nuestras instalaciones, nuestras bodegas, por lo que tan pronto como llevemos a cabo las actividades y regresen a nuestras juntas distritales, la documentación va a estar resguardada. Desde el principio el convenio quedó establecido que lo primordial para el desarrollo de esta actividad es la seguridad tanto al interior del centro penitenciario de las personas en prisión preventiva y también del personal tanto de CECISPE como del Instituto Nacional Electoral. Vamos a acudir con los sobres que el día de hoy vamos a estar armando, va a acudir personal del INE, vamos a tener una mesa en la cual se va a colocar una mampara especial, estas que tenemos que son para poner arriba de una mesa para que ellos al momento de recibir su sobre y sacar su boleta puedan ejercer su derecho al voto de manera secreta, respetando el secreto de la votación. Para todo esto vamos a tener a una persona investida de la oficialía electoral, esto es la fe pública electoral, para que pueda dar fe de todo el desarrollo de la jornada de la votación que vamos a tener al interior de los centros penitenciarios. Otra
Otra cosa muy importante es que se va a contar con acompañamiento de representaciones de partidos políticos, así como observadoras y observadores electorales que decidieron participar. Observadores electorales solicitaron acudir a los centros penitenciarios de Mexicali y también al de Tijuana. Es muy importante destacar que gracias a las gestiones de CECISPE nos permitieron que representaciones y observadores acudan. Entonces esto es en pro del desarrollo de la votación que va. Y ese dato es interesante, Jorge, su último que comentaba la vocal ejecutiva, porque van a poder ingresar observadores electorales, sí, ¿no? Obviamente con todas las medidas de protección correspondientes dentro del penal, pero van a poder ingresar para ver cómo se llevan a cabo los procesos de votación. Es histórico lo que se va a vivir, tanto esta votación anticipada como ya previamente se podrá hacer el voto en el extranjero. Vamos muy atrasados, lamentablemente, por nuestros legisladores y legisladoras, quienes no han querido meterse al fondo del tema, tanto los nacionales como acá de manera local. En el propio Instituto Estatal Electoral, pues hay consejeros que promovían, el propio Abel, el consejero Abel promovía el voto en el extranjero, promovía también que se dieran otros tipos de votaciones. No tuvo eco ni siquiera en el Congreso ni en el propio Instituto Electoral. No ha habido un interés porque esto se haga más, con el miedo de que se les vaya a salir de las manos la elección, con el miedo de que faltan más recursos, y así es como se la han vivido. Por eso es que ha sido yo siempre mi cuestionamiento ante los órganos electorales, como en este caso de los legisladores y legisladoras, porque no van avanzando para que seamos más democráticos, sino se van cercando para que, aún con todos sus hierros, dificultades e incapacidades, tengamos una votación pésima en Baja California, un abstencionismo enorme, porque no llamamos al voto. Si bien es cierto, estos 600 votos pudiera para mucha gente significar nada, o estos 727 votos pudieran significar nada, la realidad es que estamos en pro de la democracia, pero curiosamente cuando hablamos de democracia solamente hablamos bajo esta idea absurda de vamos a defender al INE. ¿De qué? No sabemos, pero vamos a defender al INE con lonas afuera de mi casa, y ese es el momento de hacer democracia. Pero pero que voten personas en el extranjero o que voten personas en centros penitenciarios, no, eso no. No, queremos vestirnos de rosa y defender al INE de AMLO. Y caminar. Y caminar, ¿para qué? No sabemos, pero lo queremos defender de AMLO. Entonces, eso es de verdad lo que a mí se me hace lo más absurdo, porque no nos metemos de fondo. No digo que la protesta del INE, incluso lo hemos hablado aquí, sea mala, pero no nos metemos de fondo a los temas de la democracia. Sí, cuando te hablas de como un paladín de la democracia o defensor de la misma, es algo mucho más amplio, ¿no? Es el tema de inclusión, claro, por ejemplo, pero no nada más la inclusión que a ti te gusta y la que no te gusta, ¿no? Es la inclusión en general, porque el argumento que me encanta que siempre sacan es ¿por qué quieres meter a la comunidad LGBT y por qué no metes a las personas con debilidad visual? Sí, no, mételas a los dos. O sea, no es un tema de vamos a ver con qué grupo vulnerable vamos a congeniar mejor. O sea, no es un tema de elegir. O sea, es curioso porque el tema de democracia si se trata de elegir, pero no a quién discriminar, o sea, y a quién no, eso no permite, no entra dentro de los escenarios de la propia democracia. Y ahora son 700, poco más de 700 personas las que van a terminar por votar, la mayoría de ellos hombres, obviamente porque la población de los penales es mucho más alta en hombres, pero hay que comentarlo también, son 15,000 personas internas en los centros de reinserción social de Baja California, una votación de 15,000 en un estado, pues sí representaría, como Baja California, sí representaría un movimiento importante en las peticiones electorales, ¿no? O sea, no los tienen ni candidatos a diputados. No, para nada. Entonces, ni de chiste, ni siquiera alcaldes. Entonces, imagínate que se pudiera votar en algún momento los 15,000. Estaríamos hablando de una población cautiva, no en el sentido de los que ya están privados, pero cautiva en el tema de la votación. O sea, son 15,000 personas. En su momento, la fiscal Marilena Andrade, cuando era comisionada del sistema penitenciario, se le cuestionó. Y ella dijo que no se podía. ¿Por qué? No te explico. Pero dijo, no se puede, es muy difícil. Porque yo no defiendo al INE. Ándale, es muy complejo y no, dejemos a las personas privadas de la libertad como están, ¿no? Con violaciones a derechos humanos, pero déjamelos así como están. Entonces, ¿por qué no hay un análisis realmente? ¿Qué tanto te puede dificultar, Villa? Que se meta el INE. O sea, pues ¿qué nos supone que son seguras las cárceles? No, y que supone que no violan derechos humanos. Exacto. Entonces, que se meta el INE, que voten, y porque va a ser un día además. O sea, no va y también es una jornada corta, porque va a ser fácil sacarlos al patio, a que tampoco van a sacarlos a todos al mismo tiempo. O sea,
¿Qué les costaría hacerlo, no? El planteamiento es que no están promoviendo un motín. O sea, Dale. manden a uno de los agentes de la Guardia Nacional, que ya saben que nomás están ahí paseando y extorsionando a taxistas. Exacto. Pídenles ahí que vayan unos 50, 60 y que vayan de refuerzo, ¿no? A apoyar a los propios centros de reinserción social. Habría maneras de poder hacerse. Es el próximo 6 de mayo. Sí. Ya la próxima semana Sí, estaría 6 de mayo. votando las personas privadas de la libertad, como lo comento, tienen prisión preventiva y que van a poder por primera vez en Baja California emitir un sufragio, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.